Vamos a buscar la cita bíblica. La cita bíblica se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1 también está en la pantalla. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la cita bíblica en la que se va a basar el tema de hoy. Vamos a iniciar con una oración, así como están sentados, los invito a inclinar su rostro. Señor Dios, te pido que tú seas el que explique este tema, que nos ayude a comprender y discernir las grandes verdades de las historias bíblicas, que entendiendo los orígenes de lo que ocurrió al inicio de la historia de la humanidad, podamos aprender lecciones para el día de hoy. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como leímos ya, este tema está basado en el capítulo 3 de Génesis. Leímos el el versículo 1. Vamos a ir analizando esta historia. Muchas veces nos preguntamos el porqué de la situación que vivimos día a día. ¿Cómo inició todo esto? La ciencia y los hombres tratan de explicarlo de una manera que realmente se contradice y que en lugar de llevarnos a explicar lo que ocurrió en el origen para poder entender cuál es nuestra situación y saber cómo solucionarla, simplemente nos lleva a eventos al azar que ocurrieron y como si la humanidad estuviera sin rumbo y sin solución. Pero la palabra de Dios no nos plantea eso. La palabra de Dios nos explica claramente qué es lo que ocurrió al inicio de la humanidad. Nosotros sabemos que primero, antes de que el mundo fuera creado, hubo una rebelión en el cielo. Un ángel, un querubín protector, se rebeló en el cielo contra el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque codició ser como Dios. Quiso el lugar de Dios, un lugar que no le correspondía. Y entonces de allí inició una rebelión contra Dios Padre y contra su Hijo, el Señor Jesús. Entonces no se llamaba Jesús, se llamaba Miguel. Entonces vemos que Lucifer, que este ser, este querubín, que se rebeló contra el gobierno de Dios, luchó con la tercera parte de ángeles que se pusieron de su lado contra Miguel y sus ángeles. Y entonces
en esta lucha, en esta batalla, ¿quién ganó? Miguel y sus ángeles. Y ya no fue hallado lugar para ellos en el cielo. Entonces ellos empezaron una labor de tratar de convencer a otros seres que se unieran a su rebelión. No siéndole posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Ahora ya no se llamaba Lucifer, que era portador de la luz. Ahora se llamaba, o se llama Satanás, que significa enemigo adversario. Por eso se convirtió en el enemigo de Dios. Y después vamos a ver que no solo se convirtió en enemigo de Dios, se convirtió en enemigo de quién? Del hombre. Entonces, dice que encontró un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. ¿Y qué hizo? Tramó la ruina de la raza humana. No sé si han visto eso cuando, bien clásico, ¿no? En las películas, que si se quieren vengar con alguien, ¿contra quién van? Contra los hijos de esa persona, ¿no? Y entonces no le pudo hacer nada a Dios. ¿Qué hizo? Se fue contra sus hijos. Entonces dice aquí en esta cita que él vio la felicidad y la paz que tenía la santa pareja. Adán y Eva habían sido recientemente creados y gozaban de una felicidad y de una paz inigualable. Y entonces dice que los vio en el Edén y vio que ellos tenían ese deleite que él había perdido para siempre. Imagínense la posición que tenía Lucifer o Satanás. ¿Qué posición tan exaltada tenía? Era él querubín protector. Eso quiere decir que estaba ¿dónde? En la presencia de Dios, en el mismo trono de Dios. Y él era un ser, un querubín feliz, se deleitaba, incluso tenía autoridad también sobre los ángeles. ¿Qué le faltaba? ¿Qué necesitaba? ¿Qué podía codiciar? ¿Creen que andaban luchando por juntar para comprarse ropa nueva? ¿Creen que andaba apurado porque tenía que ir al trabajo y luego ir al mercado a comprar y no le alcanzaba el dinero? ¿O creen que tenía problemas, enfermedades? No padecía nada, era un ser feliz en la misma presencia de Dios. Y dice que era de los seres creados el más hermoso y el que tenía más privilegios. Y aún así, ¿qué hizo? Codició, envidió y quiso el lugar de Dios, el lugar de su Hijo. Entonces, cuando él vio a la pareja de Adán y Eva, él vio en ellos allí el deleite que él había tenido y que había perdido. ¿Y qué hizo? Dice, estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor ¿en qué? En desconfianza, sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no solo arrojaría a estos inocentes seres en la desgracia en la que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. O sea, dijo, si hago caer a estos, van a perder que su felicidad, su paz, su gozo, van a traer tristeza, dolor a Dios, deshonra. ¿Y qué más?
y van a ser como infelices, van a ser a su imagen, en lugar de ser la imagen de quién, de Dios, porque dice que Dios creó al hombre y a imagen de quién lo creó, de la suya. Y sin embargo, si los hacía dudar del amor de Dios, pecaban, iban a tener ahora la imagen de quién, del enemigo. A nuestros primeros padres no se les dejó de advertir del peligro que les amenazaba. O sea, Adán y Eva sabían que había un enemigo, que había un adversario. Se les avisó lo que había pasado. Allí tienen una pintura muy hermosa. Claro, solo es una pintura, pero no les gustaría estar así. No les da ese anhelo, esa nostalgia por estar allí. Fíjense, el verde, las aguas cristalinas, los animales, los frutos, ellos en paz, en alegría. Bueno, dicen que a ellos se les advirtió de lo que pasaba con el enemigo. Los mensajeros celestiales acudieron a presentar la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. O sea, en pocas palabras, se les dio, ¿qué les explicaron? La gran controversia, qué es lo que había pasado en el cielo. El gobierno de Dios, lo que quería Satanás y lo que tramaba para ellos. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. El enemigo codició el lugar de Dios y entonces se fue contra quién, contra su ley. Y dijo que había que cambiar esa ley, que esa ley no era justa, que no era una ley buena. Entonces, la prueba de lealtad de todos los seres del universo también fue esa: obedecer a la ley de Dios, a su palabra. Los ángeles, que también eran moradores del universo del cielo, también habían sido probados. Tanto fue así que una tercera parte de los moradores del Edén debían ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer, vivir o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Ahí vemos en esta pintura también cómo están Adán y Eva hablando con su creador, Carta. Y ahí está un tigre, una jirafa, la cascada. Ese estado feliz lo conservarían si eran fieles a quién, a Dios. Pero si escogían desobedecer a Dios, iban a perecer. ¿Por qué? Porque Dios es vida, y al alejarse de Dios, ¿qué iba a pasar? Iba a venir la muerte. Los ángeles entonces amonestaron a Adán y Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenerles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Ahí estaba la promesa, así como está para nosotros. ¿Qué iba a pasar si necesitaban ayuda? Todos los ángeles del cielo
vendrían en su ayuda. Ahí está la promesa. Asimismo, cuando nosotros somos tentados, podemos pedir ayuda. Y todos los ángeles del cielo están a disposición del Hijo fiel de Dios. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si seguían la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Entonces vemos que fueron advertidos. Ellos sabían que había un enemigo que estaría como buscando los pies de algún modo, que intentaría engañarlos, que debían de estar alertas para no caer ante su trampa. ¿Y cuál fue la prueba que les puso Dios? ¿Qué había dicho Dios a Daniel? Les hizo un huerto hermoso y en ese huerto puso 2 árboles. Esto lo podemos encontrar en Génesis 2. Dice Génesis 2:8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Haideger, este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Imagínense qué maravilla el lugar. Y luego había 2 árboles especiales, había muchísimos, pero 2 árboles especiales. Uno era el árbol de la vida, para que comieran de ese fruto, y había otro árbol que se llamaba de la ciencia del bien y del mal, o el conocimiento del bien y del mal. De ese Dios le dijo que no debían comerlo, que no debían de tocarlo, porque el día que de él comieran, ¿qué iba a pasar? Morirían. Vamos a ver esto en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vemos que era una advertencia, una orden de Dios, y era su palabra. ¿Y qué se hace con la palabra de Dios? ¿Se obedece? Entonces, este árbol había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Imagínense, de todo podían disponer. Solamente les puso una prueba, un árbol. Imagínate si tienes, no sé cuántos árboles habrá habido, pero 1.000.000 de árboles. Y te dicen, no comas de uno, es muy difícil. Tienes muchísimos para que pienses en uno que te digan que no. Entonces, dice que era una prueba. Si menospreciaban su voluntad en ese punto especial, serían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños.
les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que yo les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que le habían venido a orientarles. O sea, el enemigo no puede andar detrás de ellos en todos lados tentándolos. Solamente no debían acercarse a ese árbol. Pregunto, ¿es una instrucción muy difícil? Bueno, el corazón por ver que tenemos ahora parece que lo que nos dice no, que sí. Y lo que nos dice sí, a eso no. Pero el corazón de Adán y Eva no había rebeldía. Era una instrucción muy difícil. No debería ser difícil tampoco para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha convertido nuestros corazones. Entonces, como los ángeles, los moradores del Edén debían de ser probados. La transgresión los iba a privar de todo y les iba a acarrear desgracia y ruina. Entonces, la prueba era solamente obedecer la palabra de Dios, no menospreciar su voluntad. Fíjense bien, aquí no tenía que ver también con su ley, con su palabra, con la voluntad de Dios. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad. ¿Qué es la voluntad de alguien? ¿Alguien me puede decir qué es la voluntad? La facultad de tomar decisiones, ¿qué más? Pero también es lo que tú deseas. ¿Sí? Si yo les digo, hermanos, vamos a hacer esto, les propongo un plan, esa es mi voluntad, que no a fuerzas tiene que ser ley porque no soy Dios, pero esa es mi voluntad, ustedes toman un acuerdo si están conformes con eso o no. Ahora, la voluntad de Dios la ha expresado en su palabra. En ese entonces no había Biblia, pero sí expresaba Dios también su voluntad. ¿Cuál era su voluntad para los hombres? Sí, la ley de Dios siempre ha estado establecida. Su gobierno se basa en su voluntad. Y entonces es la revelación de su voluntad. Cuando nosotros leemos la ley de Dios o leemos su palabra, estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Cuando Dios dice no matarás, esa es su voluntad. No quiere que matemos a nadie, que quitemos la vida a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en la muerte de nadie, en que alguien venga y le quite la vida a otra persona. Y muchos lo toman, son prohibiciones. No son prohibiciones, es la voluntad de Dios para el hombre. Cuando dice, no codiciarás la casa del prójimo, la pertenencia del prójimo, su mujer, etc. Es que Dios no quiere que haga nada. No, esa es su voluntad. Él no quiere que yo codicie lo del otro. Por eso le da a cada quien lo que Él considera conveniente. Cuando dice en su palabra y en su ley, no te harás imagen, ninguna semejanza, ni cosa alguna, no te inclinarás, no las adorarás, no les harás peticiones. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Él no quiere que te estés inclinando ante imágenes que ni siquiera oyen, ni ven, ni piensan, que no te van a ayudar. Su voluntad también es que trabajes 6 días y el séptimo, que es el sábado, lo dediques a Él. Y así podríamos ir analizando lo que es la voluntad de Dios. Es un reflejo de su carácter y expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la
depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. ¿Cómo creen que sería este mundo si se obedeciera la ley de Dios? Si se obedeciera la voluntad de Dios. ¿Cómo sería? Sería maravilloso. Imagínate que nadie mate a nadie. Que nadie codicie, que nadie robe, que nadie cometa adulterio, que nadie mienta, que nadie tenga dioses falsos, que todos guardaran el sábado. Sería un mundo conforme a la voluntad de Dios y sería un mundo obediente. No solo ha Dios dispuesto leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para la naturaleza. Ustedes ven, el mundo tiene leyes, ¿no? Si no sería un caos el mundo, si no hubiera esas leyes naturales. Si no hubiera la ley de la gravedad, ¿qué pasaría? Todo andaría flotando, nosotros también no podríamos sostenernos en el suelo. ¿Podríamos hacer nuestra vida? Sería un desastre, ¿no? Lo mismo las otras leyes que rigen al mundo, son muchísimas, luego ni las conocemos. A lo mejor en la escuela nos las enseñaron y la lección les pusimos, ¿no? Pero explican el mundo en el que vivimos y por qué están esas leyes. Que así fue la voluntad de Dios. Tal vez no sean las mismas leyes en otro planeta, en otro mundo, en un mundo no caído. No sabemos cuál sea la voluntad de Dios allá. A lo mejor hasta allá sí no hay gravedad, o a lo mejor es otro modo, ¿no? No sabemos. Pero entonces, la voluntad de Dios está expresada en leyes. Hay leyes de la naturaleza y también la ley de Dios. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Yo no puedo decir, hoy no voy a atender la ley de la gravedad, hoy voy a andar volando, flotando. ¿No? Hoy voy a caminar de cabeza, todo el día voy a andar de cabeza. Son leyes que Dios estableció, esa es su voluntad. Asimismo, la ley expresada en su palabra es su voluntad y es su voluntad. Entonces, cuando alguien viola la ley de Dios, ¿qué está haciendo? Ir en contra de la voluntad de Él. Cuando alguien viene y dice, qué bonita computadora, me gusta, yo no tengo, y él viene, seguramente si me la llevo, se compra otra y se compra una hasta mejor. No la voy a robar. Se descuida, me la llevo. ¿Qué estoy haciendo? Ir en contra de la voluntad de Dios, expresada en su ley. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él, y del hombre se exige una respuesta obediente. Si ustedes ven todos los elementos de la naturaleza, los animales, se someten a las leyes de Dios. Cuando uno analiza, por ejemplo, las migraciones de las golondrinas, es sorprendente lo que hacen. Y lo hacen año por año. A lo mejor la golondrina no sabe ni por qué lo hace, pero lo obedece a esa ley que rige su cuerpecito, no sé, su sistema que tenga. Y esa ley es ¿para qué? Para su bien. Porque cuando viene el frío, emigra y va a lugares donde hace calor. Y así mantiene que subir. Esa ley no es ¿para qué? Para su mal.
es para su beneficio, y Dios se la puso. Y ella solamente obedece y va y hace lo que el Creador dispuso para su bien. Pero el hombre sí sabe, sí comprende y sí entiende. Y quiere que Dios lo haga, obedezcamos nosotros. ¿Por qué? Por convicción. Que seamos obedientes, que comprendamos cuál es su voluntad. Entonces, al hombre se le pide esto: que reconozca la justicia y la benevolencia de la ley de Dios y su sagrado derecho sobre él, y se le exige una respuesta obediente. Entonces, cuando Dios le explicó a Adán y Eva lo del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos les explicaron el gran conflicto, lo que había pasado con el enemigo y la voluntad de Dios. ¿Cuál era su voluntad? De todo coman menos de este árbol. Solamente tenían que ser ¿qué? Obedientes. Pero ¿qué pasó? Así como Dios actuó, también el enemigo estaba actuando para conseguir lo que quería sin ser advertido. Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Se nos dice que la serpiente en ese entonces era uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Posaba en las cargadas ramas del árbol prohibido mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. Imagínense la serpiente. Ahora tenemos la imagen de la serpiente. A mí no me gusta, a otros sí. No puedo entender cómo, pero en ese entonces la serpiente dice que era muy hermosa. Y ahí estaba comiendo el fruto. ¿Y eso qué hacía? ¿Qué estaba haciendo al comer el fruto? Contradiciendo a Dios. Tú dijiste que si comen el fruto se mueren. Mira, ¿yo como? Y no me muero. Y eso hacía que cualquiera que pasara la vida comiendo diga: entonces no se muere. Y Dios dijo que se iba a morir quien comiera de ese fruto. Y comía y comía. ¿Qué hacía? Estaba desafiando a Dios, intentando a quién? Al hombre. En un primer momento, ¿qué es lo que pasó? Eva se separó de su esposo. Ya le habían dado esa advertencia a los ángeles: no se separen, siempre deben mantenerse juntos. Pero ¿qué pasó? Desde allí comenzó el problema. Se separaron. Dice que se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones, y cuando se dio cuenta, tuvo la sensación de que estaba en peligro. Cuando se dio cuenta que se había separado, sintió un peligro. ¿Qué debió hacer en ese momento? Regresarse con su esposa. Ese peligro, ¿por qué lo sintió? Porque seguramente Dios le estaba advirtiendo a los ángeles: regresa, vuelve. Pero ¿qué pasa? Dice que nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. O sea, ahí empezó la autosuficiencia. Creyó: yo puedo. Los ángeles le habían advertido que no lo hicieran. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. O sea, se encontró frente al árbol y empezó a ver el fruto. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Nos quedamos viendo lo que no deberíamos ver. Y entonces dice que empieza la tentación. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma:
acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. O sea, empezó a cuestionar a Dios. ¿Por qué será que Dios dijo que no lo tocaran? Entonces, ¿qué empezó a hacer en pocas palabras? Cuestionó la voluntad de Dios, cuestionó su ley. Lo mismo que había hecho Lucifer en un principio. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de eliminar sus pensamientos. Y entonces le dijo lo que encontramos ahí en Génesis 3:1. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Una mentira. Pero, ¿qué debía hacer ahí? Irse, todavía podía irse. No había comido del fruto. Así, con palabras suaves y agradables, con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Otra cosa maravillosa. La serpiente era muy bonita y él la conocía, pero no hablaba. Y en ese momento que la escuchó hablar, se quedó como, diríamos, con el ojo cuadrado, ¿no? Una serpiente que habla. Y me está diciendo lo mismo que yo estoy pensando. Y está comiendo del fruto y no se muere. Entonces, dice esta, o sea, la serpiente alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable. O sea, la empezó a adular. Qué bonita, qué hermosa es, para ganársela. Y Eva, bien contenta, ¿no? Entonces, dice que estaba sorprendida, que sabía que Dios no le había conferido a la serpiente la habilidad de hablar. Si sabía que no hablaban, ¿por qué estaba hablando por una? Si yo salgo y me hablo un gato allá afuera, un perro, yo me quedo hablando con él. ¿Qué hacemos? Corriendo cuando me dicen en el centro. ¿Por qué? Hasta me baja la presión. Imagínense, ¿qué hace una cobra con un perro hablando? ¿No? Ahí no le hago bueno. Así mismo, ¿por qué hablaba la serpiente? Vamos a continuar. Bueno, tenemos un problemita aquí con la presentación, pero entonces vemos que Eva quedó sorprendida. Pero en lugar de alejarse, ¿qué hizo? Sigue dialogando con la serpiente. Y entonces se cumple el objetivo de Satanás. Y se sorprende que la serpiente está diciendo lo mismo que ella estaba pensando. Por eso ella estaba pensando, ¿qué tiene de malo? Se ve muy bien el fruto, no pasa nada. ¿Por qué Dios habrá prohibido comer de este árbol? Entonces, dice que en lugar de huir, permanece allí maravillada. Dice que si se le hubiera acercado al enemigo como un ángel de luz, ella lo hubiera rechazado. Pero como se le acercó como una encantadora serpiente, no se imaginó que ese era un instrumento del enemigo. Entonces, a esa pregunta capciosa que le hace Satanás, Eva contesta: no, no es cierto lo que estás diciendo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis,
moriréis. Eso es meramente contrariar a Dios, negar lo que Dios había dicho. Dios le dijo una cosa, pero Dios le dijo otra. Se estaba poniendo como en el lugar de Dios, lo que siempre ha querido. Y entonces la serpiente le dijo: no moriréis, mas sabe Dios que el día que coméis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es ese dicho? Que dice: el león cree que todos son de su condición, ¿no? Y que otra cosa hay que dice, ¿cómo es? Que de lo que quieres eso hablas, ¿no? Bueno, eso dice la Biblia también: de la abundancia del corazón habla la boca. Porque ¿quién quería ser como Dios? Él. Dice como dioses. Él quería ocupar el lugar de Dios, él quería ocupar el lugar del Hijo de Dios, y por eso le puso esa tentación a Eva. Si tú comes, seréis como dioses y vas a saber el bien y el mal. Como dijimos al principio, ¿había algo que Adán y Eva necesitaran? ¿Necesitaban el conocimiento del bien y del mal? ¿Necesitaban ser como dioses? Y la prueba está ahora. Conocemos el mal, cada uno de nosotros conocemos el mal. ¿Y les gusta conocer el mal? ¿Es algo bonito conocer el mal? ¿Cuántos quisiéramos la inocencia de ellos? Bueno, entonces el enemigo le puso esa prueba: si comen serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Le dijo que al comer el fruto de ese árbol iban a alcanzar una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto y como resultado ahora tenía el don del habla. Fíjense que engaño. Las serpientes no hablamos, pero comí de ese fruto y hablaba. Y entonces despertó que la codicia de entonces, y si no, por egoísmo, el Señor no quería que comiesen de ese fruto, pues entonces se elevaría con la igualdad de él. O sea que Dios era tan envidioso que no querían que fuera como él, por eso no los dejaba comer del fruto. Fíjense, manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto o lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía ese árbol. Daba sabiduría y daba poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que solamente Dios les había dicho que iban a morir para intimidarlos, pero realmente no se iban a morir. Y la prueba estaba en que ella estaba comiendo, ahora hablaba y no se moría. ¿Cómo era posible que ellos muriesen? ¿Qué acaso no habían comido del árbol de la vida? ¿Cómo iban a morir? Además, el tentador agregó que Dios estaba intentando impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. ¿Cuántos de nosotros, como seres humanos, en ese anhelo de alcanzar algo mejor, algo superior, hemos conocido o el hombre ha conocido el mal? Y ha caído entonces en innumerables pecados por querer alcanzar más y más. Entonces, ahora, como me mencionan, el transhumanismo. Ahora el hombre dice que la situación en la que estamos no es buena. Claro que no es buena debido a esto. Pero en lugar de buscar a Dios para la solución, ¿qué hace?
hacer inmortal. Otra vez la serpiente proponiendo que lo mismo, solamente que ahora rodeado de tecnología, ahora con nanopartículas y grafeno y chips en el cerebro y no sé qué tanto, pero es lo mismo, no se van a morir. Seas como seas, peques, violen la ley de Dios, no importa, no vamos a morir, porque vamos a alcanzar un nivel superior. Y siempre al final dice, llegarás a ser un Dios, que es lo que enseña la nueva era, que es lo que enseña la metafísica, etc. Lo que enseña el nuevo orden mundial. Entonces aquí vemos la imagen, la curiosidad de Eva. ¿Qué le pasaba? Se había despertado. Y el dicho dice, la curiosidad mató al gato. Entonces, en vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara esto como un medio. Fíjense bien, la serpiente fue un medio. Si la serpiente, animal que no habla, empieza a hablar, es porque alguien la está usando como un medio para comunicarse contigo. Por eso les dije, si el perro me habla en la esquina, salgo corriendo. Satanás está hablando a través del animal. Entonces, fue la primera sesión espiritista, el primer medio. Entonces, Satanás se hablaba con la serpiente y ella estaba encantada, halagada, infatuada. Fíjense bien, en lugar de, no sentía miedo porque no había pecado, pero no sé, de pensar algo hablarme de aquí, no, esto no está bien, no está conforme a lo que Dios me dijo, los ángeles, lo que me dijo Adán. ¿Qué hizo? Estaba encantada. O sea, como hemos dicho, la hechizó, ¿no? Dice que la halagó. No siempre los halagos son buenos. Y luego, ¿qué hizo? La infatuó. La infatuación no es buena. ¿Y qué pasó? La razón no entró, solamente las emociones. Dice que si se estuviera en contacto con un personaje imponente que hubiera tenido forma de ángel, se le pareciera o hubiera puesto un guardia, pero esa voz extraña debiera haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. O sea, vimos anteriormente en la diapositiva que los ángeles le dijeron: todos estamos a la disposición de ustedes. Si necesitan ayuda, todos los ángeles del cielo podemos venir. En ese momento, ¿qué debía haber hecho Eva? Pedir ayuda. Ya no su esposo, sino a los ángeles, a Dios. Y todos hubieran venido, pero ella no pidió ayuda. Y si no, pues hubiera ido a buscar al esposo. ¿Qué pasa? Pero no lo hizo. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente contestó, porque ya leímos: no moriréis, como dioses. Entonces, ahí está. Nosotros también no debemos discutir con el enemigo. Muchas veces hacemos cosas, hablamos con personas, vemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí estamos. No pasa nada, en el momento que yo quiera me salgo. Y al final estamos más enredados que Eva. Satanás quería introducir la idea que al comer el árbol prohibido recibirían una clase de conocimiento más noble. Esa ha sido su especial tarea, con gran éxito desde su caída: inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso.
y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que ha ordenado. Pretende inducirlos además a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. Eso es pura suposición y un engaño miserable. Por eso es que hay tantos engaños hoy en día de gente que se ha dejado llevar por teorías, por filosofías que el mismo enemigo les ha metido. No logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separados de Dios y tratan de comprender lo que Él ha decidido velar a los mortales. Se ensoberbecen de sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias vanas filosofías, pero en relación con el verdadero conocimiento andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Siempre están aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Y eso lo vemos en muchos científicos, muchos filósofos, muchos maestros, doctorados, ¿no? Siempre buscando más y más y más. Y nunca llegan al conocimiento de la verdad porque la están buscando ¿dónde? En el lugar equivocado. Y todo lo que Dios dice lo consideran una mentira, una fábula, un engaño, cuando se necesita más fe para creer lo que ellos creen. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. ¿Para qué querían conocer el mal? Para vivir esto, lo que vivimos todos los días. Entonces, les había otorgado el bien como generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó. Con eso Satanás presentó a Dios como mentiroso. O sea, al decir, no moriréis, estaba diciendo que Dios era mentiroso. Porque Dios había dicho que el día que él comieran del fruto iban a morir. Y él dijo, no moriréis con la serpiente. Entonces, insinuó con la sabía que Dios los había engañado para evitar que descansaran en una altura de conocimiento como la suya. Dios dijo, si coméis, moriréis. Y la serpiente dijo, si coméis, no moriréis. O sea, una rebelión absoluta. Vemos entonces que el tentador le aseguró a Eva, cuando comas, alcanzas un nivel superior y vas a ser igual a Dios. Entonces, afirmó también la serpiente que Dios no iba a cumplir su promesa de que morirían. El tentador dice que arrancó el fruto y se lo dio a quién? A él. O sea, imagínense la escena. La serpiente misma corta el fruto y se lo da. A mí me da un fruto una serpiente. No, porque voy a comer, ¿no? Pero ella se quedó allí, todo ese tiempo tuvo para salir huyendo. Ella lo tomó. Ahora bien, dijo el tentador, se les había prohibido hasta que lo tocaran porque morían. Le dijo, no vas a experimentar más daño o muerte al comerlo, ya lo tocaste, lo sostuviste con tu mano y no moriste. Tampoco cuando lo comas vas a morir. Eva se envalentonó, dice, al no sentir señales inmediatas del desagrado de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran sabias y correctas. Comió y se sintió deleitada con este fruto. Su sabor le resultó delicioso y se imaginó que estaba experimentando sus maravillosos efectos. Hace su castigo, ¿no? Y ya estaba alcanzando un
nivel superior. Tal ha sido la labor de Satanás, que ha llevado con gran éxito. Desde los días de Adán hasta el presente, tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos han revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, elevándolos y llevándolos a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y la muerte. Un ejemplo lo vemos ahora. El hombre dice: podemos hacer un labor mundial, podemos llevar al mundo a su estado perfecto a través de la Agenda 2030. Dios dijo que si el mundo no se arrepiente, va a ser destruido, y solo van a ser salvos el grupo que obedezca a Dios y guarde sus mandamientos. Pero nosotros decimos no. El hombre dice: no es cierto. Nosotros podemos sacar adelante esto mediante un nuevo orden mundial, leyes nuevas. Nosotros vamos a gobernar sobre el agua, sobre la tierra, sobre la energía, sobre todo, y no se va a acabar el mundo. Sí va a haber pérdida, va a haber gente que va a tener que ser sacrificada, pero va a ser por el bien común. Y vamos a lograr un nivel superior. Cuando se logre la Agenda 2030 y se ponga el nuevo orden mundial, el ser humano estará en un nivel superior. Y si se lleva a cabo el transhumanismo, pues también dice: seremos mejores que el ser humano. ¿Qué está haciendo? Es el mismo enemigo poniendo la misma trampa. Satanás hizo creer a la pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos los mismos razonamientos hoy en día? Si guardas la ley de Dios, es que en tu iglesia te limitan, es que en tu iglesia te presionan, no te dejan disfrutar tu juventud. ¿Y qué pasa? ¿Qué es disfrutar entonces? Matar, mentir, codiciar, adulterar, fornicar. ¿Eso es disfrutar? Entonces, dice: muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto? Otra vez la voz de la serpiente. El día que comas de él, o sea, el día que violes el mandamiento, vas a ser como Dios. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios, pero nunca dejó ver que por haber transgredido la ley fue desechado del cielo. Según él, alcanzaba un nivel superior y hablaba, pero nunca mencionó que había sido echado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado trae una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para traer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de deshacer su verdadero carácter, pues puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador más peligroso. Está del lado de Satanás, que al odiar la ley de Dios induce a otros a hacer lo mismo y los lleva a donde?
a la ruina eterna. Por eso actualmente los hombres pueden ser medios que el enemigo utilice para llevar a otros a violar la ley de Dios. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto condujo a ¿qué? A su caída. No creer a Dios. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron una mentira, sino porque no creyeron a la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. O sea, no solo es que yo a la gente diga, no, pues a mí nunca me enseñaron, yo nunca aprendí la verdad, sino ¿qué intento hiciste por descubrir la verdad? ¿Qué hiciste para saber sobre la verdad? ¿O estabas contento con las mentiras, los engaños? Todas las lecciones que Dios mandó registrar en sus palabras son para nuestra advertencia e instrucciones. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos trae la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios viene de quién? De Satanás. Entonces, todo lo que está escrito en su palabra es para nuestra enseñanza. No podemos hacer ahora nada contra esto. Eva comió del fruto, Adán comió del fruto. Nosotros hemos comido de los engaños y las mentiras de Satanás también. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios de todo corazón, buscar su verdad. La serpiente, como vimos, le dio el fruto. Y ella, emparentonada, lo comió. Y luego dice que con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó a Adán y le relató todo lo que había pasado. Dice que sin temor, ella tomó el fruto y lo comió. Entonces ella se convirtió en tentadora. Le dio el fruto a su esposo. En esa lectura. ¿Y qué pasó con Adán? Adán se dio cuenta inmediatamente. Adán no fue engañado. No sé por qué, pero ahora yo he visto que hay cosas como que el hombre piensa diferente que la mujer. Y el hombre se da cuenta de unas cosas y la mujer no. Y las otras, la mujer se da cuenta y el hombre no. No sé cómo funciona, a lo mejor si es algo que Dios puso para que se ayudaran mutuamente. Yo me doy cuenta ahora con Luis, hay cosas que él las tiene muy claras y se da cuenta inmediatamente. Y para mí no son claras para nada. Hay cosas al revés. Y aquí Adán se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Sabía que era el enemigo. Dice que una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Dice que quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva, buscó que este tenía de ser el enemigo que les habían advertido y que conforme a la sentencia divina, ella debía morir. Adán no tenía que claro quién iba a morir, ella, porque ella había comido del fruto, él no. Entonces, en contestación, ¿qué hizo Eva? En lugar de decir, ¿qué pasó ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Morir, o sea, ¿qué dice? En contestación, come. O sea, yo ya me tomé el veneno, tú también tómatelo. Nos morimos juntos. Dice que le contestó, instándole a comer, repitiéndole lo que le dijo la serpiente, que no iban a morir.
alegó que lo que decía la serpiente debía ser cierto, ya que no había ninguna evidencia de desagrado de Dios, sino que al contrario ahora experimentaba una deliciosa y amorosante influencia que conmovía todas sus facultades con una nueva vida. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que Dios les había puesto, como prueba de su fidelidad y amor. Y entonces, ¿qué empezó? Dice allí, se desató una terrible lucha en su mente. ¿Obedecer a Dios o irse con su compañera? Entonces, lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Ahora, ahí estaba la tentación ahora para Adán. ¿Qué podía haber hecho Adán? Lo mismo que le dijeron los ángeles, buscar ayuda. Si Adán hubiera pedido ayuda a Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Ayúdame, no quiero perder a Eva. El plan de salvación hubiera sido solo para quién? Para Eva, para salvar a Eva. Pero él no buscó ayuda de Dios. Dice que Adán había gozado del compañerismo de Dios y de los ángeles, había contemplado la gloria de su Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que a todos. ¿Cuál era? Su esposa. Entonces, ¿qué hizo? Estaba violando el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de ti. Porque ¿quién prefirió? ¿A Eva y a Dios? El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y había hecho de él un ser viviente, que le había dado una compañía, podía darle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y al fin y al cabo se dijo a Adán: ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba de él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba ahora mayor amor ella a Adán. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y dijo: me decido hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. ¿Qué hizo? Se suicidó. Dijo lo que hizo, sabiendo lo que estaba haciendo. Eva fue engañada, pero ahora no. Después de su transgresión, ¿qué ocurrió? Lo mismito que le pasó a Eva. Se sugestionaron. Dice que empezó a imaginar que entraba en un plano superior de existencia. Los mismitos pasos que hay cuando se mete a la nueva era, cuando se mete al misticismo, empiezan a qué? Al espiritismo, a entrar según una experiencia superior. ¿Por qué? Porque es Satanás engañando. Pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. Dicen que hasta el aire, que había sido suave, de temperatura suave y uniforme, empezó a enfriar, porque había entrado el pecado ya en la tierra. Y todo empezó a sufrir sus consecuencias. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y empezaron a sentir remordimiento, temor al futuro y desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales porque no podían
podían presentarse desnudos a la vista de Dios y de los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter del pecado. ¿Y Adán qué hizo? Después de que la amaba mucho y ella le expresaba tanto amor, no sé qué tanto, Adán increpó a su compañero por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. O sea, empezaron a pelear, a discutir. Ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa única transgresión y que no sufrirían el castigo. ¿Y qué pasó con Satanás? Dice que Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar a su ley, y por este medio había causado la caída de Adán. Porque el ser humano, la raza del ser humano, no iba a caer a menos que Adán cayera, porque era el representante. Entonces a Eva solo la utilizó para hacer caer a Adán. Porque él sabía que si Eva caía no pasaba nada más que Eva moría. Pero él quería hacer caer a Adán. Entonces, el gran legislador iba a dar a conocer a Adán y Eva las consecuencias de sus pecados. La presencia divina se manifestó en el huerto. Entonces Dios vino a buscarlos. Dice que antes, en su estado de inocencia y santidad, salían a darle alegremente la bienvenida a su Creador. Pero ahora, ¿qué hicieron? Huyeron, aterrorizados. Ahí viene Dios. Como cuando los niños, ahí viene la maestra, y todos corren. Porque saben que algo malo están haciendo. Otra vez, están tranquilos porque decían que la maestra y salen todos corriendo. ¿Por qué se están portando mal? ¿Verdad? Así hacen los niños en la escuela. Entonces, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, fíjense, Adán le dijo todo al Señor, porque desde un principio le dijo: oí tu voz, tuve miedo, estaba desnudo, y en pocas palabras estaba diciendo todo, porque ¿cómo sabía que estaba desnudo? Si antes no se daba cuenta. Y porque tuvo miedo, si antes no tenía miedo. Entonces, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dice que Adán no podía negar su pecado ni disculparlo, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, fíjense bien, ahí sigue pecado tras pecado, un pecado lleva a otro. En lugar de demostrar arrepentimiento, ¿qué hizo? Culpó a su esposa, a la que tanto amaba porque se había suicidado. ¿Qué dijo? Y de esa manera culpó al mismo Dios. Le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. O sea, en pocas palabras, Eva era culpable y Dios era culpable porque pues él le dio a la mujer. Si no le hubiera dado a la mujer, no hubiera pasado nada. Y entonces, él, que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, lugar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. ¿Y qué pasó? Luego Dios interrogó a Eva: ¿qué has hecho? ¿Y qué contestó? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Por qué creaste esta serpiente? A últimas, Dios era el culpable. Uno, tú hiciste a la mujer, te la diste y por eso caí. Tú hiciste a la serpiente, por eso caí. O sea, ¿quién era el culpable? Dios.
justificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás y se han visto todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, trataron de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios, y hasta murmuraron de las bendiciones divinas. El Señor sentenció entonces a la serpiente: por cuanto tú hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envillecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y su destrucción final. Por eso tenemos actualmente la serpiente se arrastra y es estudiada por todos. Pero entonces Jesús, Dios tiene que lanzar su plan de salvación, que ya lo tenía, pero entra en acción. Y en Génesis 3:15 dice la primera profecía, donde manifiesta la salvación para la raza humana. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos el plan de salvación. Dios dijo: un Salvador va a venir de la simiente y le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le va a morder el calcañar. Y esto se cumplió en la vida del Señor Jesús. Jesús derrotó a Satanás aplastándole la cabeza. Sabemos que el modo en que muere una serpiente es aplastándole la cabeza, porque si le cortan un pedazo de la cola le vuelve a salir, pero si le aplastan la cabeza, ahí queda. Pero Satanás le mordió el calcañar. Jesús murió en la cruz, una muerte que todos merecíamos. A Eva se le habló también de la tristeza y los dolores que iba a sufrir. El Señor le dijo: a tu marido será un deseo y él se enseñoreará de ti. En la creación Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubieran estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podrían mantenerse solo mediante la sumisión del uno al otro. Y por eso vemos que hay a veces tantos problemas matrimoniales, ¿no? Porque nadie quiere someterse al otro. Y aquí dicen que eso no era necesario antes, porque había armonía y paz, pero ahora ya no. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre y la supremacía que se le dio a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Entonces, ahora el hombre que ha abusado de la mujer y esa supremacía que Dios le dio para bien, la usaba para mal. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios la había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. O sea, Eva quería un nivel superior y lo alcanzó, ¿no? Al revés. Cayó. Entonces,
resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de vida de acuerdo al plan de Dios, en su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado. Muchos están dejando vacío el lugar donde debería ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchos han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Y esto lo vemos hoy en día. Satanás conoce esto, este problema que se originó ya entre el hombre y la mujer, y lo ha utilizado por los siglos. Como dice el principio, el hombre trató mal a la mujer e hizo lo que quiso con ella. La rebajó, la lastimó, no sé, le hizo lo peor. Y luego, ¿qué pasó con las mujeres? Iniciadas por el mismo Satanás, se rebelaron y dijeron: no, a nosotros nadie nos va a pisotear y vamos a hacer lo que nosotras queramos, cuando queramos y como queramos. Y actualmente tenemos el feminismo en su punto. ¿Y qué pasa? Creyendo que van a alcanzar una posición mejor, caen cada vez y se pierden su dignidad femenina y nobleza de su carácter. No sé si ustedes han visto, pero esas manifestaciones no pacíficas que llega a haber del feminismo, las mujeres desnudas, mostrándose en la calle, todas rayadas, destruyendo la propiedad privada, la propiedad del gobierno. ¿Eso eleva a la mujer? ¿Eso le ayuda en algo para no ser oprimida, para no ser violentada? No. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué genera eso en un hombre? Un mayor desprecio por esa mujer. Y entonces se genera que esa lucha entre el hombre y la mujer, que Satanás se regocija en tener y no tener la paz, la armonía que tenían al inicio. Entonces vemos que al hombre lo utiliza para que sostiene a la mujer, y a la mujer, ¿qué hace? Se revela, según para alcanzar un nivel superior, y el hombre y la mujer alcanzan el nivel superior. Al revés, cada vez hay más. Bueno, vemos también que de allí empezó un trabajo pesado para el hombre también. Dice que ahora, en lugar de las agradables labores de ansiedad, tendría trabajo. Desde entonces el linaje humano sufriría las hechanzas de Satanás constantemente. Ahora ya no está en Harvard, ahora nos anda buscando por todas partes, porque le dimos cabida, le dimos la autoridad en esta tierra. Estarían sujetos ahora a desengaños, a aflicciones, a dolor y al final la muerte. Ellos pensaron que la muerte era así y te caes. No, la muerte iba a ser paulatina, poco a poco. Entonces, la voluntad de Dios no era que conocieran lo malo. Les había dado abundantemente el bien y les había vedado el mal. Pero contra su mandamiento comieron del fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. ¿Ustedes han visto o han leído una historia, un cuento, una novela, o han visto una película triste? ¿Cuál sería la lectura más triste que alguna vez han leído? A lo mejor alguien diría: ¡ay, Julieta! No sé, otro diría: ¿qué película triste han visto? ¿Cuál? ¿Ben-Hur? Bueno, esta es mucho más triste que todas las historias, ¿no? La caída del hombre. Como dice, continuarían comiendo del fruto prohibido todos los días, conociendo el mal.
comiendo del mal todos los días. Y resúmense a un periódico, las noticias en internet, las historias de cada casa, en cada hogar hay un drama, un problema, una necesidad, una enfermedad, un crimen. Y podemos ver el carácter de Satanás y el carácter de Dios. Más le vale que hubiera valido al hombre no haber comido y no haber querido conocer el bien y el mal. Entonces, bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo el señorío de Adán, pero ahora lo había perdido. Incluso las criaturas se rebelaron contra quién? Contra el hombre. Así el Señor quiso enseñarle al hombre en su gran misericordia la santidad de su ley, e inclusive a ver por su propia existencia el peligro de hacer a un lado su ley, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado en lo sucesivo sería el destino del hombre, y dice que esto le fue asignado por amor a él. Entonces, mucho trabajo y los cuidados, los problemas que tenemos nos van también transformando. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos, las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Esta advertencia que se le dio a nuestros primeros padres se nos da a nosotros también. El hombre no debía comer ya del árbol de la vida para que no se perpetuara el pecado. Entonces, cuando se le prohibió ya comer de ese árbol, su vitalidad comenzó a disminuir. Al principio los seres humanos vivían todavía 900 años, y eso que no comían del árbol. Pero como han pasado las generaciones, ¿cuánto vivimos ahora? El plan de Satanás era que Adán y Eva se degradasen y esperaba que no tuvieran perdón y que comieran del árbol de la vida y así perpetuaran la vida de pecado y miseria. Pero se encomendó a los ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes, y a ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esta barrera, para que no existiera pecador inmortal. La ola de angustia que comenzó allí, para muchos dicen, pues es un castigo demasiado severo para un pecado tan chiquito, comer un fruto, y poner en tela el juicio y la sabiduría y la justicia de Dios y su trato con el hombre. Pero si analizaran y estudiaran con más profundidad, podrían discernir su error. Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. La tierra debía ser poblada con seres algo inferiores a los ángeles, pero debía probarse su obediencia, pues Dios no había de permitir que el mundo se llenara de seres que menospreciaran su ley. No obstante, en su gran misericordia no señaló a Adán una prueba severa. La misma levedad de la prohibición hizo el pecado sumamente grave. Si Adán no pudo resistir la prueba más ínfima, la prueba más chiquita, tampoco podría haber resistido una mayor si se le hubieran confiado responsabilidades más importantes. O sea, la prueba era muy fácil: no comas de ese fruto. Hay muchísimos más, no comas de este. No era algo difícil, pero desobedeció. Si Adán hubiese sido sometido a una prueba mayor, aquellos cuyos corazones se inclinan hacia lo malo se hubiesen disculpado diciendo:
transgresiones continuas en las cosas pequeñas. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado es ofensivo, en lo pequeño y en lo mucho. Como dijo Dios, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Y viceversa, si somos infieles en lo poco, en lo mucho lo será. Si somos capaces de robar 10 pesos, somos capaces de robar 2 millones. Porque en sí el pecado es el mismo, sean 10 pesos, sean 10 millones. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar el fruto y al dar a su esposo, pero su pecado inició la inundación de dolor sobre el mundo. ¿Quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un mal paso? Nuestra propia vida. ¿Qué consecuencias evitó de malas decisiones, de pecados que hemos cometido? Pero parecía insignificante, parecía cualquier cosa, no pasaba nada. Pero ¿qué consecuencias han traído a nuestras vidas? Si pudiéramos regresar en el tiempo, ¿haríamos las cosas diferentes? Muchos enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre. Alegan que es imposible obedecer los preceptos de la ley de Dios. ¿Eso qué es? Es otra vez Satanás diciendo. Es otra vez Eva tentando a Adán. Pero si esto fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiese manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Por eso dice: nadie se engañe, la paga del pecado es la muerte. Romanos 23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. O sea, que cuando una persona, ya sea pastor, ya sea ministro, ya sea sacerdote, lo que sea, te dice que la ley de Dios no se puede guardar, o que la ley de Dios ya no es válida, y ya fue clavada en la cruz, que ya no es necesario guardarla, ¿qué estás oyendo otra vez? La voz de Satanás, la voz de Eva ofreciéndote el fruto. Desobedece, no pasa nada. Ya Jesús murió por ti, ya se clavó esa ley en la cruz. Come, no pasa nada. Algo. Es cierto, Jesús murió por nosotros, pero no murió para que sigamos pecando, para que sigamos transgrediendo la ley. Tan fuerte fue el hecho de que se transgredió la ley que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Dice que le suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese quedarse. Confesaron que habían perdido derecho a eso y prometieron estricta obediencia en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza ya se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Y lo vemos. ¿Qué fuerza tiene el hombre para mantenerse íntegro? Ninguna. Solamente por misericordia de Dios. Es que podemos, con su ayuda, alejarnos del pecado. Imagínense la tristeza, todo lo que pasó. El Señor les dio vestiduras de pieles que también significaban que un Salvador iba a morir para cubrirles de su pecado. Dice que cuando vieron la caída de las flores, de las hojas, los primeros signos de decadencia, dice que Adán y Eva se alegraron más que los que ahora lloran por sus muertos. Lloraron más porque
Ellos nunca habían visto una flor morirse, a una hoja caer, a un animal morir. Dice que fue un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó la fría realidad de que la muerte era el destino de todo lo que tiene vida en la tierra. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fue expulsado. Esto lo dice en Génesis 4:16. Dice, y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Todavía existía el Edén. Pero durante mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos su hogar. Lo veían de lejos. El hogar de la inocencia, pero la entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Iban los sábados a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. O sea, Dios se llevó el Edén antes del diluvio. Imagínense, dice que iban a renovar sus votos con la ley de Dios. Es lo que venimos a hacer nosotros aquí el sábado. Venimos a renovar nuestros votos con Dios de obediencia en su día sábado, conforme a su voluntad, conforme a su ley. Allí vemos el plan de salvación expresado en imágenes. Tanto Adán como Eva necesitaban ahora un Salvador. Y tú y yo necesitamos ahora un Salvador. No importa si seas niño, si seas anciano, si seas hombre, si seas mujer, todos necesitamos un Salvador. Porque hemos pecado. ¿Y quién es ese Salvador? Jesús. El Señor Jesús es el Salvador. ¿Y qué se necesita para ser salvo? No es difícil comprender el plan de salvación. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en Jesús, creer en Dios. Que Él murió en la cruz por nosotros. Y después, ¿qué debemos hacer? Obedecer su ley, obedecer su voluntad, sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es el sábado. Guardar el sábado porque esa es su voluntad. Satanás sigue contrariando a Dios y dice, no, porque el sábado. Dios te dijo que el sábado no es el domingo, es el viernes, cualquier día. Es exactamente lo mismo. Pero la voluntad de Dios es el día sábado. Su voluntad es que nos mandemos, que no queremos, que no tengamos imágenes, que no tengamos dioses ajenos, que no mintamos, que no codiciemos. En la final restitución después de la segunda venida de Jesús, cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva, conforme a Apocalipsis 21:1, ha de ser restaurado el Edén, más gloriosamente bendecido que el principio. ¿Cuánto les gustaría ver el Edén? Estar en el Edén, en el hogar del que no debimos haber salido. Nunca debimos haber salido de Edén. Pero un enemigo nos engaña. No dejemos que ese enemigo nos engañe hoy en día. Entonces, los que hayan guardado los mandamientos de Dios, ¿quiénes son los que podrán estar en ese Edén? Los que hayan guardado los mandamientos de Dios. En un principio el problema se dio por no obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede ahora un pastor, un sacerdote, un ministro, un anciano, etcétera, decir
que puedes ir al cielo sin guardar los mandamientos de Dios. Entonces está tirando toda la Biblia. Entonces no es Dios el que habla, es Satanás. Dice, los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y a través de las edades sin fin los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Bueno, ¿cuál era el glorioso plan de Dios? Que la raza humana viviera feliz en el Edén, ante su presencia, con los ángeles, con los animales, comiendo delicias de frutos por todos lados, obedeciendo su voluntad, guardando su ley, alcanzando de gloria en gloria. Pero no se cumplió ese plan. Ahora, no se quedó él así. Él ofreció un plan de salvación, ya lo vimos. Su Hijo vino a morir por nosotros, por ti, por mí, por todos los que nos escuchan en internet, en todas partes, por los niños, por los ancianitos, por los enfermos, por el más malo de la tierra. Aún cuando haya cometido el pecado, el crimen más horrible, el plan de salvación alcanza. Si así lo cree, se convierte, deja su pecado. Por eso está ahí en la imagen el santuario. El santuario terrenal era una muestra de este plan de salvación, ya lo hemos estudiado en nuestra semana. Aquí está. Y acá vemos al Señor Jesús extendiendo la pintura, extendiendo su mano, diciendo: ven, ¿quieres ir al Edén? ¿Quieres recuperar lo que se perdió? ¿Sí? Pues ve. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, vas a estar allí algún día, cuando Jesús venga por segunda vez. Y aquí se ve la nueva Jerusalén, y aquí se ve al hombre y a la mujer disfrutando de la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos estar allí? Yo creo que todos. El Señor conoce el anhelo de nuestro corazón, por eso vino a morir por nosotros. No escuchemos tantas mentiras de Satanás. Cuando Él nos hable a través de sus medios, incluso podría ser los medios, ¿no? Los medios que ahora usan como medios, a lo mejor ya no es una serpiente, sino los medios de comunicación. Cualquier medio que Él utilice, no lo hacemos, no lo crees. Incluso si viene de un ministro, de un sacerdote o de alguien que te diga: no obedeces la ley de Dios. Es el enemigo que te está hablando. La Biblia dice: a la ley y al testimonio. Cualquiera que no hable conforme a eso es porque no le ama a sí. ¿Sí? Entonces, la invitación final es esa. Jesús te dice: ven, entrega tu corazón a Jesús, vive en obediencia a sus mandamientos vivientes o ayuda de su espíritu, y pronto estaremos en ese Edén que perdimos. ¿Y qué será estar allí? Lo más hermoso, nunca más tener las acechanzas del enemigo, disfrutar, no morir, no enfermarnos, no angustiarnos, no estar tristes, no tener problemas. Y más que eso, que la ley de Dios, que su gobierno sea vindicado, sea restablecido, su nombre sea vindicado. Cuando todos en el universo digan: justo eres Dios, justo es tu gobierno, justo es tu ley. Roguemos a Dios por estar ahí ese día. Vamos a terminar con el canto, el himno número 339.
Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por las verdades que hay en tu palabra. Gracias por las enseñanzas. No nos dejaste sin discusión, no nos dejaste sin acceso a la verdad. Señor, ayúdanos a humillarnos, a reconocer nuestro pecado, nuestras faltas, en lugar de ser con teorías, con engaños, con mentiras o con autojustificaciones, sino que reconozcamos nuestras faltas, aceptemos al Salvador que murió por nosotros en la cruz y que el Santo Espíritu nos capacite para guardar los mandamientos de ti, Dios, someternos a tu gobierno, ser felices en compañía tuya hasta el día de tu venida, y que cuando tú vengas podamos estar en esa Jerusalén, en ese jardín del Edén de vuelta, y podamos gozar de tu compañía, de los ángeles, y alabarte por siempre. Señor, no podemos solos lograr esto, necesitamos de ti, pero así como Adán y Eva pudieron pedir ayuda, todos los ángeles del cielo hubieran venido en ayuda, tú mismo hubieras previsto una salida para ellos. Así necesitamos pedir ahora ayuda, y tú darás una solución para nosotros. Ten misericordia de todos nosotros, los aquí presentes, los que escuchen las en redes, y también de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que todos procedamos a arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.